Os invito, por favor, que abrís las Biblias en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos, capítulo 10. Seguiremos con la predicación expositiva consecutiva. El título del mensaje de hoy es Jesús sana al ciego Bartimeo. Y tendremos como base de la predicación el texto de Marcos 10, del 46 al 52, aunque daremos lectura a los versículos 32 al 34 y luego iniciaremos con el versículo 45. Marcos 10, leeremos primero los versículos 32 al 34. ¿Lo tenemos todos? Bien. Daré lectura. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pasamos al versículo 45 del mismo capítulo. Gracias, hermano. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Aunque mi mensaje se enfoca especialmente en los versículos 46 al 52, quise leer también los versículos 32 al 34 y el versículo 45, porque en estos versículos se encuentra la esencia del Evangelio. En estos pocos versículos se encuentra el corazón escondido de Cristo, el Dios hecho hombre. Y también en estas pocas y pobres palabras se encuentra la razón del milagro que Jesús hizo por ese pobre hombre, ese pobre ciego que expondré en breve. Pero por eso, porque en esos versículos está expuesto el corazón del Evangelio, permitidme antes detenerme un poco en esos versículos que leí. De paso, estos versículos me ayudan a establecer el contexto histórico inmediato, es decir, en qué momento ocurrió la historia que analizaremos. Jesús había anunciado y profetizado en los más mínimos detalles cómo ocurriría que durante la fiesta de la Pascua, esa fiesta inaugurada unos 1500 años antes, esa fiesta de Pascua que en un principio parecía que significaba la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto, pero que en realidad significaba más bien que Dios pasó por alto los pecados de los judíos a causa de la sangre del cordero en los dinteles de las puertas que ellos habían pintado al mandamiento de Dios. Y eso fue así hasta
que el verdadero Cordero de Dios había de ser sacrificado. Jesús había anunciado y profetizado al más mínimo detalle cómo ocurriría que Él había de ser el verdadero Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solamente que Jesús sabía al más mínimo detalle qué le iba a ocurrir en Jerusalén, no solamente que Dios mismo lo había decretado en el consejo eterno de la Santísima Trinidad antes de la fundación del mundo, que así sería, sino que Él, Jesús, con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y cumplir todo lo que las Escrituras decían con respecto a Él. Marcos 10, 32, bueno, perdón, esto no debería, esto me lo he pasado, tenía que haberlo puesto antes. Aquí. En Lucas 9, 51, en la traducción de la Reina Valera 1960, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pero en la traducción de la Biblia de las Américas nos da un detalle más que nos hace entender mejor todavía la determinación de Jesús. Y dice así, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor Jesucristo se dirigía a Jerusalén juntamente con sus discípulos y acompañado por una gran multitud para celebrar la fiesta de la Pascua. Pero con toda su prisa y determinación para llegar a Jerusalén a tiempo para que se cumpliese la palabra de Dios, si os acordáis, el pastor nos habló en unas de las semanas anteriores que posiblemente la prisa que Jesús tenía les estaba asustando a la multitud. ¿Por qué tiene tanta prisa? Pero aún así, con toda esa prisa y toda esa determinación que Jesús tenía, Jesús se detuvo por un poco de tiempo de su agenda en Jericó, porque ahí tenía que traer vista y salvación a un pobre ciego llamado Bartimeo. Permítame citar al pastor y comentarista recién fallecido John MacArthur con respecto a este asunto. John MacArthur dice lo siguiente: el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús estaban a solo unas semanas. Podríamos preguntar, ¿por qué dedicó tiempo a ministrar a dos mendigos ciegos? Él se refiere en este momento al relato del Evangelio de Mateo y enseguida vamos a ver sobre ese detalle de cuántos ciegos fueron sanados. Sigo con la cita de MacArthur. En vista de la lentitud de los discípulos para aprender y creer, ¿por qué no pasó las últimas horas a solas con ellos, machacándoles lo que tanto quería que entendieran? Y contesta él mismo, la razón fue la compasión del Señor. ¿Cuándo hubiera podido demostrar mejor la profundidad y la anchura de la compasión divina que mientras iba de camino hacia su crucifixión? Un día los dos se irían a recordar la curación en Jericó y todos los demás actos de misericordia que Jesús ejecutó, y comprenderían que su Señor nunca estuvo demasiado ocupado para ser compasivo, que nunca estuvo demasiado deprisa para sanar a los afligidos y que nunca tuvo demasiada agonía para ser insensible a la agonía de otros. Esa comprensión misma sería una de las lecciones más importantes que aprenderían de su maestro. En estos pocos versículos se encuentra una de las más bellas representaciones del corazón amoroso de Dios. Fin de la cita. La sanación y salvación del ciego Bartimeo es otra imagen más de porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo, Marcos 10:45, es el versículo resumen de todo el Evangelio de Marcos, porque describe de forma magistral
el propósito y la manera en la cual el Señor Jesucristo cumplió su obra. Pero no entraré a analizar este versículo, aunque confieso que he tenido muchas ganas de hacerlo, pero no lo haré porque ya lo hizo de forma brillante el pastor el domingo anterior. Así que yo entraré en mi texto. La acción ocurre en la ciudad de Jericó, más precisamente a la salida de este. El versículo 46 de nuestro texto dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó ocurrió lo que ocurrió a continuación. Jericó era aquella ciudad tomada por Josué, no nuestro hermano Josué, sino el Josué del Antiguo Testamento, después de que el pueblo de Israel había dado vueltas por el desierto durante 40 años. Fue la primera ciudad que conquistaron después de pasar el río Jordán, al entrar en la tierra de Canaán. En el libro de Josué, en los capítulos 2 al 6, podemos leer cómo ocurrió la victoria de los israelitas contra los habitantes de Jericó con la famosa caída de sus muros, y más famosa todavía, salvación de Rahab la ramera y su familia. Y al final del capítulo 6, en el versículo 26, leemos curiosamente una maldición de Josué sobre esa ciudad, que dice así, en Josué capítulo 6, versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y así pasó literalmente unos siglos más tarde, durante el reinado de Acab. ¿Cuál Acab? Aquel famoso Acab, negativamente famoso por su pecaminosidad excesiva, que tomó por mujer a Jezabel, hija de un rey de los Sidonios, y que juntamente llevaron el pueblo de Israel a una idolatría tremenda a Baal y a Asera, y fueron grandemente amonestados por el profeta Elías, aquel profeta Elías que oró a Dios para que no caiga lluvia, y no cayó ni lluvia ni rocío durante 3 años y 6 meses. Durante el reinado de este rey Acab, leemos en Primera de Reyes 16:34, cómo se cumplió literalmente la maldición de Josué. Primera de Reyes 16:34. En aquel tiempo Giel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Se estima que en los tiempos de Jesús, Jericó tenía apenas unos 20.000 habitantes. También se cree que es, si no la más antigua ciudad del mundo, una de las más antiguas. Los habitantes de Jericó y también de Damasco pretenden con orgullo que son las únicas 2 ciudades en el mundo que han sido siempre habitadas desde su edificación hasta el día de hoy. Jericó estaba situada en la provincia de Judea, cerca del río Jordán, al oeste del río y a unos 25 kilómetros nordeste de la ciudad de Jerusalén. También, como dato interesante, según los arqueólogos, fue la primera ciudad amurallada. Y curiosamente, esos muros cayeron milagrosamente por la mano de Dios. Esa ciudad Jericó tenía una parte antigua, esa que cayó durante la conquista de Josué, prácticamente en ruinas, y una parte nueva, edificada por Herodes el Grande. La parte antigua era la que la reedificó ese Hiel de Betel, que la reedificó con el precio de su primogénito y el hijo menor, pero había también una parte nueva, moderna, edificada por Herodes el Grande. MacArthur dice lo siguiente con respecto a esta ciudad. La ciudad de Jericó era una joya en medio del desierto estéril que rodeaba el Mar Muerto,
un oasis de agua fresca, árboles hermosos y cultivos productivos de higos, cítricos y otros frutos. Entre otros nombres, se le conocía como la ciudad de las palmas. Herodes construyó ahí una fortaleza y un palacio de invierno, y Josefo, el historiador judío Flavio Josefo, informa que cuando nevaba en Jerusalén, a solo 24 kilómetros de distancia, en Jericó hacía un calor agradable. Fin de la cita. El texto paralelo del Evangelio según Lucas presenta un aparente conflicto, porque dice que el encuentro del Señor con un ciego mendigo ocurrió al acercarse a Jericó y no a la salida de este. Os invito a que busquéis, por favor, en Lucas 18:35. Lucas capítulo 18, versículo 35. Dice así, Lucas 18:35. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Pero el texto de Marcos dice que al salir de Jericó. La explicación que MacArthur da a esto es que Marcos se refiere a la parte antigua de Jericó, mientras Lucas se refiere a la parte nueva construida por Herodes, y que Bartimeo estaba probablemente en esa zona entre la parte nueva y la parte vieja de la ciudad, y por eso Marco escribió que se encontró con Bartimeo al salir de Jericó, mientras Lucas escribió que ocurrió el encuentro mientras Jesús se acercaba a Jericó. Me parece una razonable posibilidad, aunque no tenemos una garantía plena para eso. Este es el conflicto fácil del pasaje. El siguiente es bastante más complicado y en momentos como estos pienso, ¿será que en verdad el pastor hace la planificación mensual de tal manera que me toquen a mí los textos conflictivos? Sí. Y yo pensaba que era una broma. Bien. No, es una broma. No creo que lo hace a propósito. El otro conflicto aparente es con respecto a cuántos mendigos sanó Jesús en la entrada o la salida de Jericó, porque Mateo, en su texto paralelo a este, en Mateo 20, 29 y 30, en un detalle coincide con Marcos, porque dice al salir ellos de Jericó, pero en otro detalle hay un conflicto. Mateo capítulo 20, versículos 29 y 30. Dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Fue un ciego? ¿Fueron dos? ¿O fueron tres? No sería descabellado que fueran incluso tres ciegos o más, porque en una población de unos 20.000 habitantes no es nada raro que haya tres personas ciegas, y mucho más en aquellos tiempos de escasos recursos médicos. En Móstoles, que tiene poco más de 200.000 habitantes, es decir, 10 veces más que Jericó, hay unas 950 personas con discapacidad visual. 950 personas en Móstoles con discapacidad visual, que en aquel tiempo ya sería ceguera. Y eso con todo el avance médico de hoy. Si guardaríamos la proporcionalidad entre Móstoles de hoy y Jericó del primer siglo, en Jericó debía haber unos 90 o 100 ciegos. O si lo preferís a porcentaje mundial, hay una población superior a 8.000 millones, de los cuales unos 39 millones son ciegos según la OMS.
Por lo cual, hoy día, si guardamos la proporción, a una ciudad de 20.000 habitantes le correspondía una media de 97.5 personas ciegas. Cito de nuevo a MacArthur con una información más a esta situación. MacArthur dice que de un arbusto especial de bálsamo que crecía en Jericó se hacía una medicina para tratar la ceguera. En consecuencia, esa ciudad contaba con un buen número de personas ciegas que llegaban ahí con la esperanza de ser curados. Los dos ciegos, porque os repito, estoy citando el comentario de Mateo, entonces él se basa en el texto de Mateo. Los dos ciegos que clamaron a Jesús no eran más que dos, quizás entre cientos en el vecindario. Así que en Jericó en aquel momento había mucho más de un ciego, y como no había ayudas sociales en aquel tiempo para los que no eran de familias adineradas, la única solución de sobrevivir era mendigar. Algunos hermanos proponen la idea de que fueron dos los mendigos ciegos que fueron sanados, pero que uno de ellos, Bartimeo, llegó a ser un miembro prominente en la iglesia de Jerusalén, y por eso Marcos le conocía personalmente y por eso hace referencia solamente a él. Pero no existe ninguna evidencia que pueda confirmar esa teoría, por lo cual se queda en una sola teoría. Otros proponen la idea de que a la entrada de Jericó Jesús sanó a un ciego y a la salida a otros dos, y que uno de esos dos se llamaba Bartimeo. Tampoco sería descabellado con la cantidad de ciegos que podía haber en Jericó en aquel momento. Pero por el resto de la narración de los textos, que es prácticamente idéntica en los tres evangelios, no tenemos muchas razones para pensar que a la entrada de Jericó Jesús sanó a un ciego y a la salida a otros dos, de los cuales uno se llamaba Bartimeo. Lo más probable es una sola historia, y la mejor explicación razonable y respetable que yo encontré es la del comentarista William Hendrickson, que dice: existe indudablemente una solución, puesto que esta escritura también es inspirada. Perdón, esto lo tengo en pantalla. Existe indudablemente una solución, puesto que esta escritura también es inspirada. Pero no tenemos esta solución. Y lo más sensato es decir: no sabemos a qué se debe ese aparente conflicto. Así que no nos liemos más con cuántos ciegos fueron y dónde ocurrió el milagro, si a la entrada o a la salida, y vamos más bien a desmenuzar el texto. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Tengo una actividad para vosotros. Os quiero pedir que por unos segundos cerréis los ojos. No es broma. Cerrad los ojos, por favor. Yo los cierro también. Lo que vosotros veis ahora era lo que Bartimeo veía todo el día. Y a saber desde cuándo. Pueden abrir los ojos. Es muy probable que Bartimeo no había nacido ciego. De hecho, cuando él le pide a Jesús la sanación, le dice: Maestro, que recobre la vista. Es muy probable que Bartimeo, por algún accidente o enfermedad, perdió la vista. Bartimeo era un hombre no solamente ciego, sino muy pobre, tan pobre que tenía que ganarse la subsistencia mendigando. Y eso en la calle, a la salida de Jericó hacia Jerusalén. Y ese periodo, poco antes de la fiesta de la Pascua, esa era una buena época para mendigar, porque como se acercaba la fiesta de la Pascua, quizá muchos eran algo más sensibles
a tener misericordia con un pobre mendigo. Así es como ocurre también en nuestros tiempos, ¿no? En las vísperas de las fiestas de Navidad o de la Semana Santa y la Resurrección, la gente es más, la gente religiosa especialmente, es algo más generosa, más inclinada a hacer actos de caridad. Pero en general, Bartimeo era un don nadie para la sociedad de Jericó. Y no solamente para la sociedad de Jericó, sino mucho más para aquellos que estaban de camino a Jerusalén para adorar a Dios en la santa fiesta de la Pascua. Es más, no solamente que la multitud que iba con Jesús no mostró misericordia con ese pobre ciego, sino que lo trataron como una molestia y trataron de silenciarlo. Bartimeo, molestas. Deja de gritar. Pareces loco, tío. ¿Qué te pasa? Cállate ya de una vez. Estamos de fiesta. Vamos a Jerusalén a celebrar el momento en cual Dios tuvo misericordia de nuestra nación y nos liberó de la esclavitud de Egipto. ¿Os imagináis algo más ridículo? Vamos a celebrar la misericordia de Dios para con nosotros, pero nosotros no tenemos ni una pizca de misericordia para contigo. El ciego Bartimeo, al oír que Jesús pasaba por ahí, leemos en Marcos 10:47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No sabemos cómo, ni de quién, ni de qué medida, ni cuándo Bartimeo había oído de Jesús, pero lo que oyó le fue suficiente para creer que Jesús podría sanarlo. Así que, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo tenía fe y deseo ferviente de hacerse escuchado por Jesús, tanto que comenzó a dar voces en muy alta voz, intentando hacerse oír en medio de todo aquel bullicio provocado por una gran multitud. MacArthur dice en su comentario que la palabra en griego que describe el clamor de Bartimeo es la misma palabra que se usaba para describir los gritos de dolor de las mujeres cuando estaban de parto. Y en aquel tiempo no se administraba epidural. Los gritos tenían que ser muy fuertes. La razón de los gritos tan ruidosos de Bartimeo no era porque era neopentecostal o carismático, sino porque esa era la única manera en que podía intentar hacerse oír en medio de ese ruido provocado por la multitud. Recordamos que, como hemos leído en el versículo 46, eran Jesús, sus discípulos y una gran multitud, y eran judíos, no eran alemanes o ingleses, eran como los latinos, ruidosos, con mucha salsa, con mucha alegría. También como los romanos. Cuando se mueven, se sabe que se mueve un grupo de rumanos, o un grupo de dominicanos, o un grupo de mexicanos, o un grupo de hondureños, o de cual sea. Bartimeo gritó de esa forma que parecía desesperada, no porque esa era su forma de expresarse, sino porque era la única manera en cual él pensó que Jesús podría oírle y atenderle. Una vez que ha sido oído por Jesús, sus palabras ya no fueron expresadas en formas de gritos, sino que con humildad y reverencia se dirigió al Señor. Pero escandalosamente sorprendente, aquella gran multitud que iba con Jesús, tal como lo dije un poco antes, iban para celebrar la mayor fiesta religiosa, fiesta que les hacía recordar cómo Dios tuvo misericordia con su nación. Aquella gran multitud, probablemente muy alegre, se apuraban a celebrar la misericordia de Dios. No tuvieron misericordia con un pobre mendigo
que clamaba por misericordia al Hijo de Dios. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud cuando vemos a una persona necesitada? ¿Indiferencia o incomodidad? ¿O vergüenza si se trata de alguien conocido o familiar nuestro? ¿Nos incomoda? Quiera Dios que nadie de los aquí presentes nos identifiquemos con aquella multitud que trató de hacer callar a Bartimeo. El hecho de que Bartimeo llamó a Jesús con el título mesiánico Hijo de David nos sugiere que Bartimeo tenía fe en Jesús y lo reconocía como el Mesías enviado de Dios. Al llamarlo Hijo de David, Bartimeo confesaba públicamente que creía en él como el Mesías enviado de Dios. Sujel Michelén afirma que en los manuscritos griegos viene primero el título mesiánico y luego el nombre del Señor. Es decir, según Sujel Michelén, yo no tengo conocimiento de griego, pero confío que Sujel es un hermano fiel que dice la verdad. Según Sujel Michelén, el clamor de Bartimeo fue: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. O Mesías, Jesús, ten misericordia de mí. Primero el título mesiánico y luego el nombre. Mateo en su texto paralelo nos dice que también lo llamaba Señor, y al final de nuestro texto vemos que le llamó Maestro. Bartimeo era ciego físicamente, pero sin duda tenía más vista espiritual que la gran mayoría de aquella multitud que iba juntamente con Cristo para celebrar la Pascua. Bartimeo tenía claro que también, aparte de eso, Bartimeo tenía claro que no podría reclamar nada ante el Señor. Sabía que no podía clamar con osadía ante el Señor. Sabía que no podía declarar sanidad para él, porque tenía fe en Cristo. Bartimeo clamó por misericordia. Hermanos, ¿con qué actitud nos presentamos nosotros ante Dios? ¿Ha penetrado en nosotros esa osadía irreverente de los que creen que pueden declarar y decretar en oración por cuanto son hijos de Dios y creen que tienen poder de sanidad, prosperidad y hasta de vida en su lengua, malinterpretando un versículo de Proverbios? Quiera Dios que aprendamos de los siervos humildes de Dios y no de esos falsos maestros de la prosperidad que tanto daño han hecho a la Iglesia de Cristo. Ya os confesé en otra ocasión que yo estuve muy cerca de caer en ese movimiento de la supuesta palabra de fe o confesión positiva, pero Dios tuvo misericordia, la que Bartimeo pidió en ese texto. Dios tuvo misericordia de mí y me atrajo a la sana doctrina. Quiera Dios que todos y cada uno de los aquí presentes entendamos claramente que, aunque hemos hallado gracia ante Dios, Él sigue siendo el soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, y nosotros unas meras criaturas débiles y pecadores. Misericordia necesitábamos antes de ser convertidos, y misericordia necesitamos después de ser convertidos, y la seguiremos necesitando. ¿O pensamos que hemos llegado a la perfección? Recuerdo que el pastor nos daba ejemplos de algunos que creen que han llegado a tal nivel de madurez espiritual que ya no pecan. Yo digo que más bien han llegado a un nivel de orgullo y ceguera espiritual que se autoengañan creyendo que ya no pecan. Pero esa misma osadía y orgullo testifica contra ellos, demostrando su pecaminosidad. Volviendo a nuestro texto. Cuanto más la multitud intentaban hacerle callar a Bartimeo, él clamaba aún más todavía. Y leemos en Marcos 10:48, y muchos le reprendían para que callase,
Pero él clamaba mucho más. Y ya no voy a gritar. Hijo de David, ten misericordia de mí. De esa gran multitud que iba con Jesús, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso lo leemos en Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, este es el siguiente. Cuando eso ocurrió, que él gritó más todavía, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Curiosamente, la multitud, o por lo menos parte de ellos, cambian enseguida de actitud. Antes le mandaban callar, y ahora, oye, ten ánimo, te llama. Pero dejemos la multitud a un lado. Fijémonos en Jesús y en Bartimeo. Con toda la prisa y determinación que Jesús tenía, no le faltó tiempo para atender a uno que clamaba a él. Jesús se detuvo en su camino y mandó llamarle. Parecía imposible que con todo ese bullicio que hacía esa gran multitud de judíos que iban a la fiesta, Bartimeo se hiciera oír. Pero no para Jesús. Porque en su palabra está escrito en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Es más, el Dios omnisciente hecho carne sabía de la existencia de Bartimeo y de su situación. No sabemos con qué actitud algunos de los de la multitud le llamaron a Bartimeo, dándole la noticia de que Jesús le llamaba. Quizá fueron avergonzados por su falta de compasión y misericordia al ver que Jesús sí tuvo misericordia de él. O quizás solo fue curiosidad religiosa. A ver qué pasa. A ver si vemos otro milagro más. Y así tenemos que contar por el camino. Muchos de ellos probablemente habían visto milagros de Jesús anteriormente. No sabemos con exactitud, pero lo llamaron y lo más probable algunos le ayudaron a llegar donde Jesús, porque no olvidemos que Bartimeo todavía era ciego y no podía caminar. Al oír que Jesús le llamaba, leemos en Marcos 10:50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esta es la traducción de la Reina Valera, 1960. Pero en la Biblia de las Américas, de nuevo, tenemos un detalle más que quiero resaltarlo. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Bartimeo no tenía tiempo que perder. Había esperado ese momento con mucho deseo y seguramente por mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero para uno que está sufriendo, aún el poco tiempo es mucho. Por la dificultad del sufrimiento. Se levantó de un salto y también había arrojado su manto, quizá uno de sus muy pocas posesiones. Se levantó de un salto, pero no para hacer algunos estiramientos y movimientos de calentamiento para a ver si se va a lesionar yendo hacia Jesús. No nos lo imaginamos de esa forma, ¿verdad? Sería ridículo. Nadie en su sano juicio se lo imagina de esa forma, sino que nos lo imaginamos ir lo más deprisa posible, incluso tropezando con la gente, quizá cayéndose y levantándose deprisa para llegar cuanto antes delante de Jesús. Por fin Bartimeo tenía delante de sus ojos, aunque sus ojos no le servían de nada en ese momento, al que podría cambiar la situación de su vida. En el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, pero si Bartimeo no había preguntado nada. Bartimeo había pedido misericordia, había clamado por misericordia. Respondiendo Jesús, respondiendo a ese clamor por misericordia, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro,
que recobre la vista. Jesús le hizo a Bartimeo la misma pregunta que poco antes les hizo a Juan y Jacobo, ¿os acordáis? Cuando Juan y Jacobo vinieron ante Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas una cosa, que nos hagas lo que te pediremos. Y Jesús les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Lo mismo le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? En el lenguaje de hoy, Juan y Jacobo le pidieron que les conceda ser ministros de Exterior y Defensa y de Economía, Comercio y Empresa. Mas no recibieron lo que pidieron, porque pidieron mal para gastar en sus deleites de orgullo y grandeza. Bartimeo le pidió poca cosa. Algo imposible. Poca cosa. Para Dios es poca cosa, algo imposible. Es imposible para un mortal, mas no para el Mesías, en quien él creía. Maestro, ¿quiere cobre la vista? Poca cosa. Para ti, ¿qué es esto? La respuesta de Bartimeo nos indica también, como dije antes, que él no nació ciego, como el ciego de Juan 9, sino que, como afirmé antes, Bartimeo había perdido la vista probablemente a causa de un accidente o a causa de una enfermedad. Pero fuera cual fuera la causa, la escena del momento de la sanación es enternecedora. El Dios soberano del universo hecho hombre, de una apariencia no muy diferente a Bartimeo en ese momento, por su humillación, por supuesto. Nos dice el texto paralelo de Mateo, si lo queréis ver en vuestras Biblias o en la pantalla, como preferís. Dice, entonces Jesús, compadecido, como Mateo relata la sanación de 2 ciegos, dice, les tocó los ojos. Quiero recalcar que la sanación de Bartimeo y el otro ciego fue instantánea, auténtica, veraz. No como las falsas sanidades de los falsos apóstoles y profetas modernos que tanta vergüenza y deshonra han traído al Evangelio y a la Iglesia de Dios. Ayer escuchaba de un hombre que fue grandemente decepcionado de una falsa sanidad en su cuerpo. Que ese hombre sí tenía una pierna más larga que otra. Es muy famosa esa sanación entre los curanderos modernos de hoy, que igualan las piernas. Y ese hombre contaba cómo era todavía niño, unos 13 años. Fue con su madre a una campaña, no era campaña, era un evento más o menos habitual, pero bueno, un momento aún así habitual, especial de sanidad, cuando ven por tu milagro. Y ellos vinieron por su milagro, por supuesto sembraron una buena ofrenda, una cantidad que para ellos era bastante grande. Y el milagro no ocurrió, aunque el predicador dijo que sí ocurrió. Y después, por supuesto, ya sabéis la explicación. Por tu culpa no has tenido fe para ser sanado. Dios te sanó, pero tú, como no tienes fe suficiente, has rechazado el milagro que Dios hizo en ti. Pues tristemente ese hombre se volvió ateo y en el presente se está burlando de la fe en programas humorísticas burlonas. Volviendo a nuestro momento enternecedor de Cristo con Bartimeo, le toca los ojos. Y le dice, tu fe te ha sanado, te ha salvado. La compasión, fue la misericordia de Cristo que le hizo pararse en su camino a Jerusalén. De hecho, más bien fue la compasión de Cristo que le hizo ir a Jericó. Si os acordáis, en los momentos anteriores hemos leído y hemos expuesto, tanto yo como el pastor, en varios momentos, que en este periodo Jesús
evitaba estar entre multitudes, evitaba pasar por las ciudades y las aldeas, porque quería pasar tiempo a solas con sus discípulos y entrenándoles, preparándoles para los momentos futuros. Pero fue la compasión, fue la misericordia de Cristo que le hizo pararse en su camino a Jerusalén. Fue la compasión que le hizo aparcar por un momento la enseñanza teórica y teológica de sus discípulos y pasar por Jericó para atender a Bartimeo. Ahora, después de evitar las poblaciones, Jesús decidió pasar por una de las ciudades más transitadas en camino a Jerusalén para encontrarse con Bartimeo y darle la vista y la vida eterna, porque se compadeció de él, porque tuvo misericordia de él. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos. A Bartimeo, a quien la multitud le trató con indiferencia, con falta de misericordia, con molestia incluso, Jesús le llamó, le preguntó cuál era su petición, le tocó los ojos y le dio sanidad y salvación. La misericordia y compasión de Cristo es enternecedora. Y no solamente con Bartimeo tenía Jesús una cita, sino también con Zaqueo. ¿Os acordáis de Zaqueo? Pocas horas más tarde, después de sanar, o poco tiempo más tarde, no sabemos exactitud si fueron horas o cuánto fue, en Lucas 19 encontramos la historia en cual Jesús ve a Zaqueo subido en el sicomoro y le dije, baja deprisa porque tengo que postrar en tu casa. Estando en su casa le dice que la salvación llegó a su casa, porque ese también es hijo de Abraham. ¿Qué pasó ahí? El Hijo del Hombre no vino a Jericó, añadió, no vino para ser servido, sino para servir, y en este caso a Bartimeo, a Zaqueo y quizá a muchos más, y para dar su vida en rescate por muchos, entre los cuales están incluidos Bartimeo y Zaqueo. Con la sanación y salvación de Bartimeo se confirmó también una vez más la enseñanza de Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 7, versículos de 7 al 10, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, y al que llama se le abrirá, perdón. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Bartimeo clamó por misericordia. Recordemos que los propósitos y la soberanía de Dios no eliminan la responsabilidad del hombre y no paralizan la acción de éste. Bartimeo clamó a Jesús por misericordia. Cuando Jesús le llamó, vino a él. Cuando le preguntó qué quería que haga por él, articuló su petición, la formuló. Dios había hecho antes que alguien le hablara a Bartimeo de Jesús, y quizá en muchas ocasiones, contándole los milagros que el Señor hacía. Jesús vino a Jericó a buscar y salvar lo que se había perdido, como lo afirmé poco antes y como el Señor lo dijo en casa de Zaqueo. Dios hizo que de alguna manera Bartimeo se enterara de que en el bullicio de la multitud estaba también el Mesías. Dios le dio pulmones fuertes y valentía para clamar por misericordia a Jesús. Pero Dios no clamó por él. Él tuvo que clamar por misericordia.
Era Bartimeo quien tenía que clamar por misericordia. Era su responsabilidad de hombre pecador y necesitado pedir por misericordia y sanidad. Y Dios tuvo misericordia y le concedió lo que pidió. Hermano amado, no sé cuál es tu necesidad hoy, pero la palabra de Dios te habla a través del texto que se ha expuesto hoy. Y te enseña que tienes que clamar por misericordia ante Dios para que atienda tu petición. La respuesta a tus necesidades no viene en piloto automático. Dios quiere que tú clames por tu necesidad. Él lo sabe cuál es. Él es Dios omnisciente. Él es Dios omnipotente. Lo puede solucionar en un segundo todo. Pero Él quiere que tú clames por tu necesidad. Igual que Bartimeo clamó por su necesidad. Hay peticiones que Dios contesta con sí a lo que pedimos, porque son agradables delante de Él y están en conformidad con sus propósitos para nuestras vidas. Pero, en algunas situaciones, Dios nos contestará como a Pablo, cuando le dijo, bástate mi gracia. Es decir, nosotros le pedimos misericordia y otra cosa más, sea sanidad, trabajo, buenos resultados en exámenes, una buena esposa que a mí sí me la ha dado, un buen esposo que a ella también se lo dio, modestia aparte. Lo primero, la misericordia, la compasión, la gracia es asegurada para sus hijos, en totalidad y permanentemente. Pero quizá a la segunda petición Dios te diga que te basta su gracia, que no te lo va a dar. Es posible que pidas por una sanación o es posible que pidas por un mejor trabajo. Por una mejor esposa no pidas porque te va a decir que no. La que tienes es la mejor. Pocos amenes. Bien, dejadme seguir. Es posible que Dios algunas veces te diga, bástate mi gracia, porque eso es lo que concuerda con sus propósitos para tu vida. Quizá no es algo malo lo que estás pidiendo. Quizá no lo pides para gastarlo en tus deleites y placeres. Pero si no concuerda con el plan soberano de Dios para tu vida, te va a decir como a Pablo, bástate mi gracia. Yo te daré suficiente gracia para que puedas aguantar la situación. En todo caso, el Efesios 3:20 nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y también tenemos una fuerte consolación y descanso en Romanos 8:28, donde leemos que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que podemos concluir este punto en el mensaje con el versículo 21 de Efesios 3, cuando dice, a Él sea la gloria, en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pero quiero también dirigirme a ti, querido amigo, que no has conocido todavía la salvación en Cristo. También a ti, querido amigo, el texto sagrado que hemos leído y expuesto hoy te llama al arrepentimiento. Si Dios tocó tu corazón, si te convenció de que eres pecador, si te convenció de que necesitas la misericordia de Dios para que te salve de tus pecados, clama a Dios en tu corazón por misericordia. Clama a Dios que te salve, que te limpie de todo pecado que cometiste, consciente o inconsciente. Clama a Dios que te salve de la justa y santa ira de Dios. Dios es misericordioso y compasivo y bondadoso.
Y si clamas, te perdonará. Pero si no clamas a Él, Dios también es santo y justo, y en su santa, justa y perfecta ira castigará a todo aquel que no se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Cristo. En conclusión, la historia de Bartimeo culmina con Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Creo que sí lo tengo en un anterior. No lo tengo. Perdón. Busquen por favor en las Biblias Marcos 10:52. Marcos 10:52 dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No se fue, siguió a Jesús. Lucas añade que le seguía glorificando a Dios. Y este debe ser el resultado de una verdadera sanación y especialmente una verdadera salvación. Si tú no sigues a Jesús glorificando a Dios, es poco probable que tú eres salvo. Lo repito. Si tú no sigues a Jesús glorificando a Dios, es poco probable que tú eres salvo. Y en este caso, te animo que pidas urgentemente a Dios que tenga misericordia de ti. Hermano, ¿sigues tú el camino de Jesús? ¿Es esta una realidad en tu vida? ¿Sigues a Jesús glorificando a Dios? Que así te ayude Dios, a ti, a mí y a todos nosotros, hoy y hasta la venida de nuestro Señor. Amén.